Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste y de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro y queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a reflexionar la enseñanza, la oración de intercesión de Ezequiel. Primera parte. El Señor los bendiga. Sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin. Hoy teme la bomba que hizo y la fe que deshizo y espera por mí. Queridos hermanos, queremos compartir con ustedes hoy acerca de este hermoso y grande profeta del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver a el profeta Ezequiel. En 3 momentos o en 3 temas vamos a compartir esta historia sagrada, esta vida de este gran hombre como lo fue el profeta Ezequiel. Estudiando y reflexionando acerca de la vida de él, nos damos cuenta de lo hermoso que es Dios, que para cada momento de nuestra historia, de nuestra vida, tiene a alguien seleccionado, o más bien escoge a alguien especial para que todos podamos llegar a esa fuente de amor que es Él. ¿Quién es el profeta Ezequiel? ¿O quién fue el profeta Ezequiel? Ezequiel significa fuerte es Dios, o a quien Dios hace fuerte. Ahí en Ezequiel capítulo 1 verso 3 y capítulo 3 verso 8 nos muestra también ese significado de Él, donde es fuerte, donde Dios, que es el fuerte, tiene a sus elegidos también y los fortalece y les da las capacidades ¿para qué? Para ser sus instrumentos. Fue uno de los sacerdotes quienes en el año 598 a.C. habían sido deportados de Jerusalén como prisioneros junto con Joaquín. Hay algunos textos que nos corroboran esto que acabamos de ver. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 12 al 16, y también Ezequiel 33, 21 y 41. También con los otros exiliados se estableció en Tel Aviv, cerca de Quebar, en Babilonia, y parece haber pasado el resto de su vida allí. Ezequiel fue un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre los años 595 y 570 a.C. En el Antiguo Testamento los años iban disminuyendo. Del 595 al 570 estuvo ejerciendo su ministerio este profeta durante el cautiverio judío en Babilonia. Entonces ya veíamos que el nombre de Ezequiel en hebreo significa Dios es mi fortaleza. Así es Dios para con cada uno de nosotros, el que nos fortalece, el que nos sostiene, el que nos levanta. Y más en estos tiempos, qué bonito es que, ya que estamos reflexionando acerca de este profeta, también pensemos en cada uno de nosotros. Quizás Dios nos está haciendo un llamado hoy día y a la vez nos fortalece para ser sus instrumentos, para ser capaces de anunciar ese amor y esa gracia de Dios. Ezequiel fue uno exiliado entre todos aquellos exiliados de la época. Fue un sacerdote y profeta hebreo exiliado a Babilonia que ejerció su ministerio, ya lo decíamos, entre estos años 595 y 570 a.C. y durante el cautiverio de Israel en Babilonia. A diferencia de otros profetas, Ezequiel decía captar importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas de parte de Dios. Sabemos que Dios, a través de su Espíritu, revela
o va mostrando una serie de acontecimientos y de cosas para que nosotros discernamos y podamos también anunciar lo que Dios quiere mostrarnos. El profeta hebreo Ezequiel era un cautivo en la tierra de Babilonia durante los 70 años de exilio. Nabucodonosor lo había llevado cuando la nación de Judá fue llevada cautiva. Ezequiel es el primer profeta del exilio en Babilonia. Daniel, algo más joven que Ezequiel, vivió durante la segunda parte del exilio. Ezequiel vio el terrible pecado de Judá y la pena causada por abandonar a Yahvé Dios. Por eso lo decía en Ezequiel capítulo 18, verso 4, el alma que peque, esa morirá. Por eso sabemos que la paga que da el pecado es la muerte, es la desgracia, es la ruina. Por eso es equivalente al sumario del apóstol Pablo, donde dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte. Sí, queridos hermanos, esa es la misión del mal, esa es la misión del pecado, causar la muerte. Y no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual en el alma de aquel que vive constantemente sumergido en el pecado. Cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén, Ezequiel siguió a sus habitantes en su exilio a Babilonia. Según la cronología comúnmente aceptada, el primer periodo de profecía de Ezequiel se sitúa entre el año 592 a.C. y el 585 a.C., y el segundo periodo a partir del 572 a.C. En la primera de dichas etapas anunció la pronta destrucción de Jerusalén, debido a la proliferación de la injusticia y el aumento de los ritos paganos. Había un pueblo que comenzó terriblemente a vivir esa situación que quizás ustedes y yo hoy día también estamos pasando, lo que es la injusticia y también esos ritos paganos, toda esa serie de cosas, de idolatrías, todo eso que nos lleva a abandonar a Dios y a sumergirnos en lo que nos causa daño, en lo que tanto mal hace a la humanidad hoy día y no nos damos cuenta, tenemos los ojos cerrados ante esta realidad. Y en la segunda anunció la restauración de la casa de Israel. O sea, hubo un momento en el cual el pueblo se dio cuenta de su situación, de su realidad, y entonces ya Dios a través del profeta les mostró que verdaderamente Dios quería restaurar aquel pueblo, quería restaurar aquella nación. Miremos el llamado del profeta Ezequiel cuando Dios lo llamó. En el 5º año después del cautiverio de Joaquín, y de acuerdo a algunos, el 30º año de vida, Ezequiel recibió su llamado como profeta. Miremos algunos textos que ahí nos lo muestran. Ezequiel capítulo 1, verso 2 y 1:4. En la visión que describe al inicio de su profecía, parece que profetizó durante por lo menos 22 años. El llamamiento y papel de Ezequiel según la tradición judeocristiana dice que Ezequiel recibe su llamamiento según sus palabras en el texto bíblico: una mano se extiende hacia él y le otorga un libro enrollado con el mensaje que él debe transmitir y predicar a su pueblo. O sea, es la manera como Dios le manifiesta a él ese llamado que le hace. Dice que una mano se extiende y le otorga un libro enrollado, o sea, lo que él debe anunciar, lo que él debe proclamar a este pueblo al cual Dios lo había puesto a él, como más adelante lo vamos a ver, como un centinela. El encuentro del profeta Ezequiel con Dios, la recepción del Espíritu Santo y el envío a una misión profética. Todo profeta llamado por Dios, le envía a Dios su Espíritu. ¿Para qué? Para que sea movido, para que sea ungido y guiado por Él. Es el Espíritu de Dios el que nos da esas capacidades a cada uno de poder hablar, de poder anunciar lo que Dios manda que hagamos. Miremos en Ezequiel capítulo 2, verso 1 al 10. ¿Cómo es ese llamado concreto o ese encuentro del profeta con Dios? Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo.
Después de hablarme, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: Así ha dicho Yahvé el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo un profeta entre ellos. Pero tú, hijo de hombre, no los temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y habitas con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él cantos fúnebres, gemidos y ayes. Israel está en pie de guerra, y Dios ha puesto al profeta como centinela para dar la voz de alarma ante el peligro. Palabra de Dios. Miremos algunos detallitos de este texto de Ezequiel 2, del 1 al 10 que acabo de leer. Dice que Dios lo afirmó sobre sus pies. Mire, para uno ser profeta de Dios, como dicen, tenemos que tener muy bien puestos los pies en la tierra. Fijarnos a quién estamos siguiendo. ¿Quién es el que nos hizo ese llamado verdaderamente? Si estoy verdaderamente convencido de mi misión, si estoy verdaderamente confiado también en aquel que me hizo ese llamado. ¿Y a quién es enviado este profeta? Dice que a unos hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Miremos que no es fácil llegar hoy día a este mundo esclavo de una serie de cosas que lo envuelven, que lo enceguecen. No es fácil. Aún en tiempos de Jesucristo mirábamos, ni siquiera sus mismos familiares habían creído en Él. Y esa es la realidad que vivimos hoy día. Quizás los mismos seres queridos nuestros son los que antes más duros se vuelven de corazón ante ese llamado de Dios a través de sus familiares, a través de los profetas que Dios escoge en la misma familia. Sí, esa es la realidad. Dice que si no escuchan porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo un profeta entre ellos. A pesar de todo, yo sé que Dios ahí va dejando que resuenen esas palabras en el corazón, en la conciencia de las personas que lo escuchan. Por eso no hay que tener miedo, le decía Dios al profeta, no les temas. No tengan miedo de sus palabras, o sea, de lo que van a decirte, porque quizás hasta te vayan a insultar, quizás hasta te vayan a decir, ¿y usted quién es para que venga aquí a darme lecciones de vida? Sí, esa es la gran realidad hoy día de muchos de nosotros. Cuando hablamos de parte de Dios, se endurece el corazón muchas veces en los oyentes. En cambio, fuera que los lleváramos a cosas del mundo, inmediatamente obedecerían. Pero también hay algo muy importante y es, les hablarás pues mis palabras. O sea, ¿qué les estamos anunciando hoy día a ellos? ¿Verdaderamente es lo que Dios nos manda? Pero para ello tenemos que alimentarnos de Dios. Por eso dice que lo invitaba al profeta, abre tu boca y come lo que te doy. Es importante alimentarnos hoy día de esa palabra que Dios nos regala. ¿Para qué? Para poderla anunciar a los demás. Porque
Como lo he dicho en ocasiones anteriores, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. ¿Qué hay en tu conciencia, en tu corazón, en tu vida para darle a los demás? ¿De qué te has alimentado hoy día? ¿Nos estamos alimentando de Dios, de su palabra, de su enseñanza, de su amor? ¿O nos estamos alimentando de lo que el mundo nos ofrece, de lo que esta sociedad de consumo nos está metiendo hoy día a través de los medios de comunicación? Es muy fácil que el mundo nos envuelva hoy día. Por eso viene una serie de problemas, de miedos, hasta de ganas de no seguir viviendo. ¿Por qué? Porque nos metimos tanto en el mundo, y esa es la paga que da el mundo: la muerte, la desgracia, la ruina, el miedo y todas estas cosas que estamos viviendo a causa de los pecados del mundo. Pero también le muestra a Dios que en esos escritos habían cantos fúnebres, gemidos y ayes. ¿Por qué cantos fúnebres? Porque quizás aquellos que no escuchan la palabra de Dios, ya veíamos anteriormente que la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuántos mueren en su pecado? Gemidos, porque desde luego que va a haber mucho llanto, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero también dice que van a haber muchos ayes. Ay de mi suerte, ay de mi vida, ay de todas estas cosas que nos están sucediendo. Por eso, para cada uno, según la atención que prestemos a la voz de Dios, vendrá alguna de estas palabras. Por eso, mis queridos hermanos, miremos que Dios siempre pone un centinela, como puso a Ezequiel en aquel tiempo, en nuestra vida de hoy, para enseñarnos, para hablarnos. Quizá estas enseñanzas tan bonitas que hemos estado recibiendo de la oración de intercesión en el Antiguo Testamento, a través de estos profetas, a través de estas personas excepcionales que Dios puso, son una manera como Dios nos está invitando también a nosotros hoy día para escucharle a Él. No nos hagamos con los oídos sordos o con un corazón empedernido y duro, como sucedía con aquel pueblo y tuvo que sufrir las consecuencias de sus actos. Miremos la misión concreta del profeta Ezequiel. Pasemos a este puntico importante. Ezequiel es sacerdote y Dios sale a su encuentro cuando tenía 30 años, que era la edad legal para comenzar su servicio en el templo. Como Jeremías, Ezequiel será a la vez sacerdote y profeta, lo que nos invita a no oponer demasiado estas dos funciones complementarias, sacerdote y profeta. El ministerio del sacerdote no se agota en el templo. El sacerdote, ¿qué hace? Enseña, juzga y precisa la aplicación de las leyes. El profeta, por su parte, es un carismático capaz de discernir a través de sueños, visiones y signos diversos la palabra más actual de Dios. O sea, Dios a través de su Espíritu le da estas capacidades para discernir, para no equivocarse en lo que Dios le está queriendo mostrar. Los profetas que Dios ha llamado de una manera especial suelen tener su personalidad propia. Jeremías, por ejemplo, es un solitario y apenas se percibe en él el sacerdote, fuera de su primera predicación. Ezequiel, por el contrario, sigue muy preocupado acerca de lo puro y lo impuro. Ejerce una actividad pastoral y la restauración del templo constituye para él un elemento esencial del nuevo Israel. Si ve, cada uno tiene su propia personalidad. Y quien lo creyera que Dios, a través de esas capacidades que a cada quien le da, hace que llegue a determinadas personas. Porque no todos tienen esa gracia especial de poder llegar a determinadas personas o ambientes o momentos que estamos viviendo. La misión del profeta Ezequiel consistió principalmente en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. Para consolarlos pinta el profeta, con los más vivos y bellos colores, las esperanzas de la salud mesiánica. Miremos que la misión principal de él entonces era combatir la idolatría. Y esto no es solamente en el Antiguo Testamento, hoy sí que hay inmensidad o cantidad de ídolos
entre nosotros los seres humanos. El mismo dinero, el mismo poder, el mismo saber, una serie de cosas que nos están llevando a apartarnos de Dios. Y la corrupción, imaginen, en ese tiempo existía la corrupción, ahora sí que más. Terrible realidad que estamos viviendo. Tantas malas costumbres que van de generación en generación y que nos van contaminando, que nos van envolviendo. Por eso, entonces, mis queridos hermanos, debemos pensar un poquito hoy con cabeza fría, mirar cuál es mi realidad, mirar si verdaderamente Dios está llamando, está hablando al corazón, a la conciencia de cada uno de nosotros. Dejémonos que verdaderamente ese buen Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve, está invitándonos hoy al ver la historia de este profeta Ezequiel. ¿A qué? A que tengamos un alto en nuestro camino y revisemos nuestra conducta. Y así podamos revisar nuestra vida y saber que tenemos que cambiar en cuanto a nuestros actos, en cuanto a lo que estamos viviendo hoy día. Miremos también entonces, como ya les decía anteriormente, que Ezequiel fue puesto como centinela del pueblo. Cada uno de nosotros somos también para nuestras familias, quizá para un amigo, para un hermano, un pariente, qué sé yo, aquella persona que Dios nos pone o nos presenta. Quizá también tenemos que ser como ese centinela de cada uno de ellos. Pero ese centinela no es para condenar, no es para señalar, no es para inculpar. El centinela, la misión de él es estar vigilando que no le vaya a suceder una desgracia, que no le vaya a pasar nada malo a esa persona, a ese pueblo, a esa familia. Y quizás también nosotros, cuántas veces en nuestro hogar necesitamos estar alerta, vigilantes, para ver cuándo el mal quiere destruirnos o destruir a ese ser querido o a esas personas a las cuales Dios ha puesto a nuestro cuidado. ¿Qué dice en Ezequiel capítulo 3, versos 16 al 21, cuando Dios lo llamó y lo puso como centinela del pueblo? Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé. Hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiera renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, démonos cuenta la importancia de no quedarnos callados, de hablar cuando Dios nos impulsa a hacerlo por su gracia, por su amor para con nosotros, pero también para con aquella persona que está en peligro de muerte o de condenación o de desgracia. Dice que deberás anunciarle inmediatamente mi palabra. Así como nos muestra este pasaje, cómo Dios a través del profeta lo hace tomar conciencia de la importancia de hablar de parte de Dios. Así también Dios a través nuestro hoy está hablando a muchas personas y lo importante es que seamos instrumentos de Él para llevar a otros quizás a que salven su vida, a que se conviertan para que sigan viviendo
y así también nosotros salvemos nuestra responsabilidad que tenemos hoy día. ¿Cuántos por miedo se callan? ¿Cuántos por miedo a que los juzguen, a que los insulten, hasta quizás eso también, quedan callados ante la corrupción, ante la maldad, ante el pecado? Aquí se denuncia es el pecado, no al pecador. Así es importante tomar conciencia nosotros que hoy día el Señor condena es el pecado, no al pecador. Al pecador lo ama Dios y lo invita ¿a qué? A que deje su pecado, a que deje su mala conducta. Así también cuando Ezequiel fue puesto centinela de ese pueblo, les tuvo que hablar fuertecito y anunciarles el por qué iban a suceder esas desgracias y esas cosas. Y ahí es cuando el pueblo como que tomó conciencia, y más adelante entonces viene el poder de la intercesión de él ante Dios, y también cuando Dios entonces anuncia esa restauración. Hasta este momento hemos visto ese llamado, esa misión de Ezequiel, esos momentos bonitos en los cuales Dios lo estaba preparando para seguir cumpliendo con ese llamado que él le había hecho. Nosotros también, queridos hermanos, analicemos un poquito. Quizá tú que me escuchas, Dios te está diciendo que a ti te ha puesto también como centinela de tu familia, de tu casa, de tu sector, aún en tu mismo trabajo, en la sociedad en que estamos. Y no solamente uno es profeta con las palabras, también con el ejemplo, con el testimonio que uno dé. Ahí también Dios está hablándole a las personas que lo ven a uno. Cuando lo incitan al pecado, a aquella maldad, y tú con tu ejemplo, con tu testimonio de vida no caes en ello, también para ellos eso es una advertencia, eso es una forma de hablar Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio arrastra. El testimonio hace que nosotros también a lo largo de la vida las personas tomen conciencia y digan, bueno, por algo será que aquella persona ha cambiado, y entonces buscará la manera de salir de esa situación. Mis queridos hermanos, Dios nos invita a que salvemos la vida de tantos y tantas personas que están sumidas hoy día en ese peligro de condenación y de muerte, y a la vez también salvemos la nuestra. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz y creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús.